Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, principalmente a Lizzy, que nos ofrece esta conferencia esta tarde, pero muy especialmente también a todos los estudiantes y académicos que nos acompañan hoy. La conferencia también va a estar siendo transmitida por la página de, de YouTube de la sede, ¿verdad? Entonces, esa información se les hizo llegar por la invitación. También está disponible en la página web de la sede y en la página de Facebook de la sede. Entonces, vamos a estar atendiendo más adelante consultas tanto por este medio como por la página, como por YouTube. Entonces, la idea es poder alcanzar la mayor cantidad de personas posibles. El día de ayer tuvimos una conferencia muy grata, muy agradable con la académica Alexandra Tabach, y fue muy bonito porque se involucraron no solamente los estudiantes y académicos de la sede, sino también sus familias. Ahora, como todos estamos en casa, pues las familias pueden participar también y podemos acercarnos a ellas, y eso me parece maravilloso. Era algo que no habíamos previsto cuando organizamos este tipo de eventos, y pues es una sorpresa muy grata, ¿verdad? Poder también compartir con las familias. Pero bueno, sin más, voy a hacer una pequeña presentación de Lizilot. Lizilot Quesada Zúñiga es una académica nuestra de la Universidad Nacional desde el año 2000. Su formación inicial es en Ciencias de la Pedagogía. Ella también tiene una maestría en Humanismo, Sociedad y Ambiente del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional. Labora para el Ministerio de Educación Pública y tiene un interés muy particular como investigadora en los movimientos sociales, ambientales y humanistas. Publicó el libro Alexander Skach y el Nuevo Humanismo, y fue invitada a presentarme en la Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, en febrero de 2020. Y hoy nos acompaña Lizzy con la conferencia que se titula, se me acaba de perder el nombre, el título de la conferencia, pero muy rápidamente, es el movimiento cívico del combo de Lice, una perspectiva del conflicto. Entonces, sin más, los dejo con Lizilot. Bienvenida, Lizzy, muchas gracias. Con muchísimo gusto, Joseph. Bien, para mí es un gusto estar aquí. Ayer yo también escuché la conferencia de Alexander. Bueno, mi conferencia es algo diferente, muy diferente, porque es muy hermoso hablar de folclore. Es una de las partes hermosas de la patria, pero la patria es un concepto muy grande donde caben la libertad, el amor, la expresión, pero caben también las luchas. Y esta conferencia de hoy habla de una lucha patriótica, y por eso lo titulo un movimiento cívico que se dio en el 2000, 1999-2000, que marcó toda la historia de este país, marcó un antes y un después para todas las personas y los actores sociales que estuvieron involucrados. Esta conferencia tenía otro matiz, pero le estuve cambiando algunas situaciones para incluir a los estudiantes, que son ustedes, muchachos, los que están en la mayoría, y a los que realmente me interesa que entiendan la importancia de lo que es el civismo. Civismo no es solo cantar el himno patrio, no es solo gritar vivir. Civismo es luchar. Civismo es que nos alteren las injusticias, que eso nos conmueva y que salgamos a las calles, como lo hicieron nuestros antepasados, y siempre lo digo cuando estoy en movimientos en la universidad acompañando a los estudiantes. Es un deber cívico luchar. Muy bien, vamos a empezar ahora. Voy a presentar, a ver cómo nos va. Y listo. Listo, ¿me escuchan? Sí, Lizzy, ahí me vas diciendo, ¿ok? Muy bien. Esta conferencia se llama El Movimiento Cívico del Combo de Lice, una perspectiva del conflicto. Es mi perspectiva del conflicto. Está basada más o menos en unos 20 historiadores y 20 cronistas de la época, y en la actualidad también, pero esta es mi perspectiva del conflicto. En ese sentido, mi perspectiva básicamente es que el Combo de Lice y muchas de las luchas que se han dado han sido movimientos cívicos a favor de la construcción de la patria. ¿Podemos pasarlo, yo? Para entender eso, bueno, en primer lugar vamos a citar una frase que a mí me llena de esperanza. Dice así: patria es comunión de intereses, unidad de tradiciones, unidad de fines, fusión dulcísima y consolador de amores y esperanza. José Martí.
Son 199 años de celebración de nuestra independencia, pero es necesario entender que se hace patria desde muchos escenarios, tal y como se los decía. Lo cívico adquiere un nuevo sentido y asume una mayor consistencia como forma de organización y lucha política y social. Desde esa perspectiva voy a enfocar mi conferencia. Como marco de referencia entenderemos el movimiento cívico como un largo proceso de luchas que conforman un ciclo espacial temporal que en algunos momentos de su desenvolvimiento o trayectoria logra un cierto grado de convergencia, organización y estabilidad. Se consideran luchas cívicas como todo tipo de acción, movilización, organización que se articula con sentido o carácter cívico. Entonces vamos a ver a través de la conferencia por qué digo yo que el movimiento del combo es un movimiento cívico. Gracias, Joe. Podemos pasarla. Joe, vamos a adentrarnos para entender cualquier situación. Hay que adentrarse en el contexto histórico y social de esa situación. Vamos a adentrarnos un poquito lo que estaba pasando en nuestro país en ese momento y un poquito antes. Costa Rica es un país de una lamentable tradición antiobrera, antisindical y anticomunista. La primera mitad del siglo XX fue organización, luchas y conquistas de derechos por parte de la clase trabajadora. Ahí se lograron grandísimos logros a nivel social. Pero a partir del golpe de Estado de 1948, José Figueres Ferrer cimenta su triunfo sobre la derrota histórica de la clase trabajadora y ahí inicia todo este proceso. Ética y moralmente el accionar de Figueres sobre su oposición es deplorable. No obstante, esto le aseguró la permanencia en el poder y la consolidación de un pensamiento colectivo en el país que aún permanece en nuestro colectivo. El haber ilegalizado organizaciones políticas de izquierda generalizó el repudio hacia cualquier pensamiento o posturas cercanas a los ideales de esta corriente. Asimismo sucedió con las organizaciones sindicales. Todos los derechos laborales, etcétera, que se gestaron en esa década. Y una creciente clase media en los años 70 se permitió estimar que Costa Rica iba a ser el primer país desarrollado de Centroamérica en los 90. Eso se veía, eso se preveía en todos los escenarios mundiales. Sin embargo, eso no ocurrió así. Por el fracaso del sistema capitalista implantado desde ese momento histórico, así como por la corrupción de los poderes de los gobiernos de turno. Y es por este surgimiento del Estado benefactor y vivan siempre el trabajo y la paz, que entonces muchas demandas sociales fueron solventadas apaciguando la efervescencia social y segregando todo intento de lucha o levantamiento popular. Como resultado de esto es fácil identificar en la década de los 70 y 90, parte del 2000, tres luchas que hayan provocado una tensión considerable. En primer lugar, la lucha contra el COA, la huelga de educadores en 1995 y posteriormente el combo del ICE. Y esto lo hablé con un historiador y estudiante de ciencias políticas, César Calvo, quien me ayudó en este asunto del contexto. Vamos a hablar ahora de los antecedentes. Bueno, el antecedente principal es la implantación del neoliberalismo por Óscar Arias. Hay un país dominante, bipartidista, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana se enfrentan y se apoyan totalmente en el gobierno. Eso no es bipartidismo, eso es prácticamente un acuerdo entre dos partidos para gobernar a su antojo y placer. Y un creciente modelo neoliberal. Una corrupción sin límites, lesiones a la justicia social y políticas de despojo al pueblo. Lo que viene acá, lo que les voy a decir, es un listado de unas cuantas situaciones de despojo y situaciones de injusticia y de robo y de corrupción que se dieron en el Estado. Unas cuantas, no son todas, en esa década. ¿Y por qué estaba el país como estaba? Fraudes del Fondo Nacional de Emergencia en la administración del presidente Monge
300 millones identificados. Todavía no se sabe realmente cuánto fue. Desvío en el Fondo de Asignaciones Familiares en 1991, 1.500 millones. Estamos hablando de dineros que se perdieron, que nunca más. Y asignaciones familiares era precisamente para las familias pobres de este país. Irregularidades en el Fondo de Compensación Nacional, 1.500 millones. Uso indebido de dinero de la aviación civil, 1.000 millones de colones. Pérdidas en el Banco Internacional de Costa Rica por créditos incobrables. ¿A quién creen ustedes que no se le podía cobrar? 2.500 millones de colones. Banco Anglo, 30.000 millones de colones. Pérdidas en el Fondo del Desarrollo Agrícola, 18.500 millones de colones. Estafas con certificados de abonos tributarios, 7.000 millones de colones. Entrega del certificado de abono tributario a empresas, 300.000 millones de colones. Tramitación extraordinaria de indemnización por la muerte del suegro del presidente Rodríguez, más de 100 millones. ¿Cuál padre que se muera de nosotros recibe la familia una compensación de 100 millones en esa época? Cuando 100 millones era hablar muchísimo. Tarifas de servicios públicos reducidas, exoneraciones de impuestos y trámites en empresas extranjeras son indeterminados los montos, ni siquiera se pueden determinar. Deudas de empresas bananeras, 8.000 millones. Millones de colones. Imagínense ustedes que esas son unas cuantas. El despojo, la fiesta, la corrupción, el robo. El Estado, los gobernantes ven el Estado como una manera de enriquecerse y de enriquecer a sus amigos, de enriquecer a sus empresas, de consolidarse. Para esta fecha, Costa Rica se encontraba bajo los efectos de una crisis política, obviamente, provocada por los gobiernos corruptos, la corrupción de los gobiernos, una crisis económica provocada por el neoliberalismo y una crisis social, ya que el gobierno siempre está autoritario, no abre líneas de comunicación porque no tiene que, no hay participación civil. Su gobierno está cimentado en la Asamblea Legislativa es específicamente del gobierno, en acuerdo, en un concubinato escandaloso, como se diría. Es el inicio entonces de uno de los movimientos cívicos que más ha marcado la historia de Costa Rica. El pueblo se alza en busca de una voz, de un espacio a su inconformidad, y en respuesta a tanta injusticia social y política y falta de derechos políticos, grita sin tener otra opción a las calles. En la administración vamos a hablar un poquito de la conceptualización ahora del conflicto. ¿Qué fue este conflicto? ¿Cómo se conceptualiza? Estaba el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002. Se introduce en la corriente legislativa el proyecto de ley 13.873, ley para el mejoramiento de los servicios de electricidad y telecomunicaciones y de la participación del Estado. Todo esto reducido al combo del ICE. Esta ley representaba un plan que fundía 3 proyectos que venían a desmantelar, a liberalizar al Instituto Costarricense de Electricidad, en ese entonces, y yo siento todavía una de las instituciones más emblemáticas del país, privatizando las telecomunicaciones, y ya se veía venir todo lo que era esto de los celulares, los móviles, todas estas líneas, las redes inalámbricas, todo esto ya se veía venir, ya se sabía que venía y querían legislar antes de. Muy bien, y sobre todo ampliar la participación privada. 5 inconvenientes de la ley iban en contra de la transformación positiva del ICE. Se las voy a decir más o menos las principales. Politización de las instituciones propuestas, fraccionamiento y debilitamiento institucional amenazando la supervivencia del ICE. La ley podía conducir a su incapacidad financiera, cedía parte del patrimonio natural
partes enormes de nuestro patrimonio natural y ambiental, estratégico en lo que respecta a los términos de concesiones de recursos hídricos y del espectro radioeléctrico. Esto era de lo que les hablaba. Y amenazaba, obviamente, la diversidad biológica y el patrimonio natural en las áreas de conservación. Bien, el uso, se dio un uso muy interesante de parte de los dos bandos. Cívico. Dijo que los dos bandos se denotaban como movimientos cívicos. El intento de hacer propios estos elementos porque estaban asociados a la democracia, a la identidad, a la patria. A diferencia de luchas más sectoriales como lo del magisterio y otros sindicatos, este recurso a lo cívico demostró tener mayor sustento debido a que se generó un mayor rechazo de esta reforma. Desde el principio, de hecho se le llamó también jornadas patrióticas, lucha patriótica, movimientos cívicos, lucha cívica, liga cívica. Se inicia la lucha cívica con el movimiento campesino de la Corporación Hortícola Nacional. Esto fue en Cartago. El 16 de marzo del 2000, 4 días antes de la aprobación del combo, en primer debate legislativo, bloquearon la carretera San José-Cartago, a la altura del Alto de Ochomogo. Estos sectores simplemente pedían protección a su sector agrícola que estaba siendo despojado terriblemente. Esta excepción debe ser vista en una clave similar a la del ICE, por la lectura social. En este momento destacó algo importante. Los campesinos, parte fundante de la democracia costarricense, estaba a favor de la lucha. ¿Podemos continuar? En este movimiento social, vamos a hablar un poquito de cuáles fueron los actores sociales. Convergieron representantes de todos los sectores y todas las organizaciones sociales. Yo voy a mencionar solamente algunos por cuestión de tiempo. Trabajadores del ICE, estudiantes universitarios, de secundaria, maestros, rectores, profesores universitarios, diputados, políticos, autoridades eclesiásticas, campesinos, ambientalistas, intelectuales, profesionales y todo tipo de ciudadanos interesados. Una comisión mixta que era integrada por el diputado José Merino y 7 representantes de las organizaciones sociales, Jorge Argueda, Ricardo Segura y Fabio Chávez. Por el FIT, o Frente Interno de Trabajadores del ICE, se le llamaba FIT. Eva Carazo, por el movimiento estudiantil, y aquí quiero hacer una salvedad bien interesante. Eva Carazo fue la primera mujer electa en la FEUR, en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, históricamente la primera mujer electa, y le toca esta lucha, y la asume con una valentía que ya veremos pronto. Rolando Portilla por el sector ambiental y William Vargas, Pilar Ureña por la pastoral social. Pilar Ureña y William Vargas son de Pérez Celedón. Entonces es bien interesante porque ahora vamos a hablar un poco de esa lucha en el sur que fue clave también para el triunfo de este combo. Además, un papel crucial, el obispo de la diócesis de San Isidro, Monseñor Ignacio Trejos, Rodrigo Carazo, José Miguel Corrales y Albino Vargas. Gracias. Se conformó la Liga Cívica. Esta Liga Cívica eran grupos ecologistas, representantes de la comunidad, sobre todo de Pérez Celedón y Rivas, porque ahí estaba un recurso hidroeléctrico importantísimo que estaba debilitándose si entraba este proyecto. El Comité de Defensa de la Institucionalidad, el Grupo Soberanía y otros sectores organizados. Grupos organizados de la sociedad civil como el Movimiento de Mujeres, uno de los cuales conformó una instancia denominada Mujeres contra el Combo. Qué interesante, porque para esta conferencia y otras más siempre me gusta mucho informarme y ver muchos videos. Y veía un video precisamente donde en Guanacaste un grupo de 20 mujeres se organizaban y siempre cerraban las calles, las cerraban. El último día que no había que cerrarlas, ellas entonces se vinieron a apoyar hasta San José el movimiento. Entonces vean ustedes la importancia de la participación femenina en estas instancias. Otros colectivos más pequeños, algunos más duraderos, otros se llamaban las y los nadies, que eran intelectuales, el grupo germinal, que eran profesores universitarios, entre otros. Del otro lado de la lucha, los partidos Liberación Nacional,
Unidad Social Cristiana, sus diputados, el gobierno completo de la República, el sector empresarial, la cúpula de la Iglesia Católica, es decir, Monseñor Román Arrieta y el Padre Minor, tan desprestigiado en estos momentos, y los principales medios de comunicación. Entonces ahí podemos apreciar los dos bandos que se enfrentaron en esta lucha. Una lucha con un bando con todo el poder, económico, político, social, y otro bando sin el poder más que su voz y su manera de organizarse para la lucha cívica. En el año 1999 empiezan los rumores, se empieza a rumorar que esto va a pasar, vienen unas primeras movilizaciones, unas primeras marchas, empieza a hablarse de esto en los medios de comunicación, pero como los medios de comunicación estaban a favor de, siempre era lo positivísimo que era este proyecto. Y curiosamente se daban los 30 años de fundación, 50 años de fundación del ICE. Como les contaba, el 16 de marzo inician las primeras acciones. Se bloquea la carretera en Cartago y esto fueron las organizaciones agrícolas. Este bloqueo se mantiene ahí. Ya les estoy hablando sobre el desarrollo del movimiento social del Combo. El 17 de marzo hay bloqueos en las carreteras principales de acceso y salida de Cahuita, San Isidro del General, Buenos Aires, Quepos, Grecias, Cañas, Naranjo y otras. Mientras en San José, estos bloqueos eran para apoyar la marcha multitudinaria de San José, que era más o menos con unos 20,000 trabajadores y estudiantes universitarios y de secundaria. ¿Podemos pasarla, yo? El 20 de marzo, a la medianoche, se aprueba el primer debate con una mayoría de 45 diputados del Combo. José Antonio del Río sale, donde está todas las personas reunidas, no se han ido a su casa y lo denuncia, y lo dice. Esos fueron momentos tremendamente emotivos. Y no sabíamos qué hacer, de pronto la lucha quedó como, bueno, estamos en una lucha, ¿y ahora qué? Hubo entonces que empezar otra vez a reorganizar la lucha desde otra perspectiva, ya había sido aprobado. Hay una tremenda represión policial entonces en Cartago contra los campesinos y llegan los antimotines, pero entonces ahí se van a apoyar los estudiantes del TEC y de la Universidad de Costa Rica. Ese día se realizaron al menos 21 actos de protesta en todas las provincias. Inicia una huelga de hambre muy importante, no se había dado, por 2 estudiantes de la Universidad Nacional y 2 estudiantes del Instituto Tecnológico de Cartago. Empezó entonces la quemazón de llantas, el levantamiento popular, la resistencia, se usaron métodos de desobediencia civil, pacífica, como los paros laborales, las huelgas, las concentraciones, las vigilias de oración, las caravanas de automóviles, los bloqueos de las calles, las huelgas de hambre, la recolección de la firma, la distribución de volantes, todo esto con fondos que se autogestionaban en la misma organización, porque no teníamos fondos. Voy a hablarles un poquito del movimiento estudiantil, que me parece a mí que ya que ustedes son la población de esta conferencia, pues es importantísimo que lo conozcan y que lo utilicen como referente y ojalá los motive para realizar sus propias luchas. El 22 de marzo se ordena la represión violenta del movimiento estudiantil. O sea, como sea, los tienen que sacar de las calles. Ya llevan 5 días en las calles y hay que sacarlos. Los estudiantes se resisten sentándose en el suelo, sin responder violentamente. Rápidamente caen los primeros heridos y los detenidos, víctimas de los garrotazos, por los efectos de los gases, ellos tienen que correr y ahí los atrapan. El saldo de estos choques fue de 0 relacionados y 52 detenidos, entre ellos la presidenta de la FEUR, Eva Caranzo, que fue capturada cuando interviene para intentar que no capturen, que no detengan a otro estudiante, y entonces la capturan a ella. Por supuesto, tienen identificados a todos los líderes, y a esos son los primeros que detienen, y del Consejo Superior Estudiantil. Van por ellos, piensan que cortando las cabezas el movimiento se va a acabar. Pero no, se asume de parte del movimiento estudiantil el golpe político de la resistencia pacífica. Establecieron toda una estructura de seguridad que atendía a los lesionados, técnicas de resistencia,
bloqueos, barricadas y manifestaciones masivas. Cuando digo que es toda una estructura, significa que los estudiantes de medicina atendían a los lesionados, que los estudiantes de derecho hacían, que cada estudiante, según su propia facultad, tenía una forma de intervenir. Este equipo encauzó la movilización, evitando las respuestas violentas, transformando lo que parecía una debilidad en una fortaleza frente a las fuerzas antimotines que simplemente no pudieron reaccionar ante un movimiento estudiantil que ante toda la represión, ante la sonazón de los garrotes estos que andan, ante los cascos ellos se sentaban en el suelo, simplemente indiferentes, incluso algunos se hincaban. Ahí incluso podemos ver una foto de Carlos Alvarado, que lamentable, hincado ahí también en uno de estos movimientos. Esa no la puse en mi presentación. Se instaló una unidad de información con alumnos y profesores de la Escuela de Comunicación, integrantes del Grupo Germinal, para comunicados de prensa, volantes, afiches, transmisiones de radio, correos electrónicos, y además todo esto ellos lo enviaban a las diferentes partes del país. Entonces, para mantener una dirigencia informada y comunicada. Gracias, Joseph. Se creó un comité legal, los estudiantes y los profesores de Derecho, que aparte de analizar y buscar debilidades en este proyecto de ley y poner en evidencia todas sus irregularidades, jugó un papel muy, muy importante porque empezó a hacer los recursos de habeas corpus cuando se produjo la represión violenta, que fueron todos esos días. Este equipo era el encargado de darle cobertura y soporte legal a las personas que fueran detenidas. No sé si pueden ver la fotografía, pero en esta fotografía se ven, bueno, los estudiantes del TEC y de la UNA en huelga de hambre. Ellos están por eso en silla de ruedas. Y en la otra podemos ver a los estudiantes del Liceo de Costa Rica con sus mochilas ahí, y detrás de ellos toda la caballería de los policías, ¿verdad? Muy significativa esa foto porque qué valientes tienen que ser esos muchachos y cuánto se tiene que creer en la lucha para estar ahí y ser tan consciente, tener la conciencia social ante un movimiento represor, ante una situación represiva. Muy bien. Vamos a hablar un poco de las protestas sociales y de la magnitud que tuvieron. Durante los 20 días que van del 16 de marzo, que como sabemos es el bloqueo de los campesinos, al 4 de abril, que se inicia el diálogo entre el gobierno y los sectores de lucha, se puede ubicar la mayor intensidad de la lucha social. Un recuento es conservador, ¿verdad? Significa que no están todas las luchas ahí incluidas. Permite contabilizar 274 actos de protesta, 32, lo que significó un promedio de 13,7 actos de protesta diarios, incluyendo los días que no hubo movilizaciones. 25 de marzo, sábado 2 y domingo 3 de abril. Existieron días que sobrepasaron este promedio durante el mes de marzo. Tal fue el caso de los días 17, que hubo 21 actos de protesta, 22 de marzo con 40 actos, 23 con 34, 28 con 17, 30 con 91 actos y en abril, el día 3, con 17 actos de protesta. Esto a nivel de todo el país. Quiero que veamos ese video que nos puede ilustrar un poquito. Es un video sobre el programa 7 días, que tiene un programa muy interesante. Yo los invito a verlo porque es una buena referencia a los que estén interesados en este tema. Pues bueno, lo importante acá es entender, y lo que quiero que entiendan, ese papel trascendental del movimiento cívico, donde participan todos los actores sociales. Es decir, por un lado están los profesores, por otro los estudiantes, por otro los campesinos, por otro las mujeres. Bueno, esperemos a ver qué tal.
Archivos 7D. Muchísimas gracias, Joe. Esto es para que nos demos una idea. Ya les dije que es un programa de más o menos 30 minutos, hermosísimo, donde se tratan ya todas las personas hablando. Hay muchos, hay muchos. De hecho, estaba pensando en incluir uno de estos a los estudiantes a los que les doy curso, para que entiendan un poquito más la dinámica. Ahora vamos a ver cómo se desarrolló aquí en el sur, porque el sur siempre ha sido clave. Dicen que el sur es de guerreros y no solo por el equipo de fútbol. Vamos a ver qué tal. Pérez Celedón estaba caracterizada por la pobreza, tal cual ahora, uno de los cantones más pobres de todo el país, el desempleo, la migración y otros problemas socioeconómicos, y además sería la población una de las más afectadas por la generación privada de electricidad. Serían sus ríos, sus montañas. Bueno, en una zona golpeada por las condiciones sociales y económicas se detonó la frustración y luego de la primera votación legislativa se produjeron los primeros enfrentamientos con la policía, incluso antes. En la noche se produce uno de los enfrentamientos más violentos de la coyuntura del Combo, cuando infructuosamente la fuerza pública intenta romper el bloqueo de Pérez Celedón, más de 30 personas heridas, 4 heridas de bala. Es el saldo de dicha jornada, pero uno de los baleados fue un estudiante del Liceo UNESCO, que estaba ahí en la lucha. Yo recuerdo que ellos llegaban, yo formé parte de esa lucha, y recuerdo muy bien la fuerza con la que llegaban cuando bajaban del Liceo UNESCO cantando sus consignas. Era un grupo enorme de estudiantes y mujeres y hombres poderosos, fuertes, con toda esa energía, y uno de ellos fue baleado también. Una veintena más fue detenido, hubo un nuevo incidente en el parque y 15 personas más fueron detenidas. Eso dice La Nación. Lo que pasa es que en Pérez Celedón había un movimiento cohesionado, fuerte, organizado, informado, y ya les voy a decir por qué. Además, yo puse ahí una palabra que se llama la turba. La turba se llamó a una serie como de, era una serie de 200 a 150 muchachos, en algunos casos podrían ser 300, que salían no sabemos de dónde en la noche, y que sostenían el movimiento, porque habían bloqueos, los traileros nos ayudaban a bloquear, la gente se quedaba, pero la gente se cansaba y se iba para su casa. Pues a la hora que la gente se cansaba, estos muchachos más bien tomaban energía, y quien dirigía la tarima en las noches, precisamente es un profesor que ustedes conocen muy bien, se llama Miguel Calderón, precisamente es mi esposo, y él estaba ahí todas las noches. A mí realmente me aterrorizaba que le pudiera ocurrir algo, porque los antimotines estaban siempre cerca, pero las protestas eran pacíficas, así es que no había razón de intervenir. Pero, y cuando intervenían, era que se daban estos procesos. Muy bien, les voy a explicar por qué fue clave el movimiento del sur. Por eso, la participación del obispo de la diócesis de San Isidro en general, Monseñor Ignacio Trejos, fue valiosísima para el desarrollo del movimiento. Se manifestó a favor del pueblo que luchó, luciendo una posición contraria a la cúpula de la Iglesia Católica, representada por el arzobispo de Costa Rica, Monseñor Román Arrieta Villalobos. De hecho, Monseñor Román Arrieta Villalobos había salido en la televisión hablando de las bondades del Combo. Y entonces era inconcebible que Monseñor Ignacio Trejos se lo pusiera desde acá. Entonces Monseñor se organizó, se manifestó vía escrita, vía oral, en todas las misas. Cuando vos ibas a misa y Monseñor la dirigía, o cualquier sacerdote, porque había varios, había muchos, se hablaba de eso. Tenía todas sus diócesis sacerdotes, tenía la Radio Sinaí y la Pastoral Social. Incluso se le denunció ante Roma, señalándolo como un obispo agitador de masas de corte comunista.
Eso es por apoyar la lucha del pueblo. Y un aspecto sumamente importante y vital para la lucha fue que Radio Sinaí se mantuvo transmitiendo continuamente la huelga en todo el país. Entonces la gente se informaba a través de Radio Sinaí. ¿Qué desenlace tuvo esto? Nunca en el país se había presenciado una escena de liberación democrática y de participación ciudadana como durante los meses de marzo y abril del año 2000. Aglutinados alrededor del simple lema "hice sí, como no", la ciudadanía tomó las calles y concretó el referendo popular que nunca fue. El 4 de abril, con un país al borde del colapso, fragmentado, dividido, el gobierno accedió a conformar una comisión mixta entre diputados y ciudadanos para discutir modificaciones al proyecto. Como principales conclusiones de este movimiento tenemos que no se puede analizar ninguna coyuntura abstrayéndola de su pasado. Por lo tanto, se debe entender su proceso histórico que la permitió y que la generó, como el comportamiento social. La cultura antisindical y anticomunista, aquí si usted protesta es un comunista y váyase para la cárcel o váyase para cualquier otro país porque usted protestó. Implantada en la sociedad desde hace 7 décadas, ha propiciado el debilitamiento, segregación de las luchas, aislando a cada sector y evitando la unión de la clase trabajadora. La experiencia del convoyismo es la última expresión de lucha social ganada por los sectores sociales en su mejor trinchera, las calles, donde se han conquistado todos los derechos históricamente a nivel mundial. A mí me llama la atención profundamente algo. Cuando nosotros estuvimos en la lucha de IS, éramos terroristas, éramos delincuentes, éramos criminales, subversivos. No puedo recordar cuántas palabras nos dijeron. Y ahora cuando se habla del Congo, los que luchamos en el Congo casi somos héroes. Entonces es interesante cómo cambia toda la perspectiva y cambia siempre. Contra el TLC fue lo mismo, agitadores, comunistas, parias de la sociedad, no tienen nada que hacer, unos vagos, unos chanquetudos. Y luego, cuando todo cambia, ahora sí ya fueron patriotas. La lucha en contra del combo energético tuvo al pueblo de Costa Rica en las calles durante 17 días, exigiendo respeto a las instituciones públicas de vida social, particularmente al Instituto Costarricense de Electricidad. En la lucha se unieron toda clase de actores sociales y población en general que no escatimaron tiempo ni esfuerzos en hacer valer su derecho a luchar cívicamente en las calles. La protesta social como método de lucha es la herramienta más efectiva contra los sistemas opresores y para la satisfacción de las demandas sociales. El proyecto como energético fue sacado de la corriente legislativa con la firma de un acuerdo entre las partes el 5 de abril del 2000 a las 7 de la noche. Eso no ha pasado nunca. Que un proyecto aprobado en primer debate se saque de la corriente legislativa. Imagínense ustedes el logro de esta lucha social. La lucha en contra del Congo de Lice fue una manifestación clara en contra del neoliberalismo que no se pudo parar. Y aunque no se ha podido frenar, queda en la genética del pueblo la capacidad para luchar y preferimos creer que esa experiencia puede dar nuevos frutos en el futuro. Yo nunca voy a perder la fe en la humanidad, en los estudiantes, en el futuro. Soy humanista. Y el hecho de ser humanista significa que tengo fe en que el ser humano puede construir mundos mejores, otros mundos mejores posibles. Vendrán otras luchas y nuevos movimientos cívicos. El neoliberalismo sigue caminando tan rápido que algunas veces siento que aquí tiempo se le va a acabar, tratando de privatizar todo lo que tiene de las instituciones públicas, generando un mosaico de injusticias y desigualdades sociales. Cada vez aumenta más la pobreza, cada vez aumenta más el desempleo, las exclusiones, las desigualdades.
Y en estos son los anexos. Y este dato a mí me interesa mucho. Según los resultados de la encuesta del 2000, en una escala de 0 a 10, los actores que tuvieron una mejor valoración fueron las universidades estatales, la Defensoría de los Habitantes, porque como se ha señalado, buena parte de las universidades no solo contribuyeron al proceso de negociación, sino que tuvieron un papel en contra del combo. Otros actores anti-combo tuvieron una valoración no tan alejada de las universidades. Y la Defensoría, tal fue el caso de los y las estudiantes universitarios. Vean qué orgullo, muchachos, profesores, con esa nota tan alta. Los curas de San Isidro en general, también de nuevo el sur, posicionándose ahí fuerte en la lucha, con un 7,2, y los sindicatos del ICE con un 7,1. Que nos traiga la meditación de la importancia del movimiento estudiantil dentro de las luchas cívicas y patrióticas del país. Que este anexo nos lleva a pensar y asimilar siempre que ustedes, muchachos, muchachas jóvenes, tienen un papel importantísimo en la sociedad, desde cualquier trinchera donde estén, desde cualquier escenario, desde cualquier espacio. Si observan una injusticia social, hay que denunciarla, hay que hablarla. Y yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Quedo para cualquier consulta. Muchas gracias, Lizzy. Yo tengo una preguntita, pero voy a abrir el espacio para que los muchachos, si tienen alguna consulta o comentario, que ellos sean los primeros. Les dije que no iban a hacer cancioncitas. Bueno, Lizzy, adelante. Sí, en mi caso no es una consulta, pero más que nada es un agradecimiento tanto para Lizzy como usted, el espacio y también el tiempito que se tomó tal vez Lizzy en hacer lo que es la presentación y todo. La verdad, muchas gracias, estuvo muy bonito. Sí, te agradezco muchísimo. Sobre todo gracias, siempre saben ustedes que los voy a estar apoyando ahí en cualquier movimiento que ustedes enfrenten. Eso es importantísimo, muchísimas gracias. Placer. ¿Ningún otro que quiera hacer un comentario? Si se sienten un poquillo tímidos, lo pueden escribir en el chat. Yo lo leo con mucho gusto. Es muy importante tener esos espacios. Yo les contaba hace un rato, muchachos, que ya tuvimos una conferencia sobre folclore, pero la oportunidad que nos ofrece Lizzy de acercarnos a la celebración de la Semana Cívica y del Mes de la Patria desde una perspectiva que es tan cívica como el cantar, como el bailar, como el hacer un farol, ¿verdad? Que es tan importante para los niños, que esto es toda una emoción, todo un evento, es poder conversar y poder razonar y poder meditar sobre estas luchas y sobre lo que es realmente el civismo, ¿verdad? Hace unos días yo vi en las noticias y bueno, ahorita es algo que en realidad me puso mucho a pensar, que no sé si ustedes vieron que el gobierno local está sembrando unas plantas ornamentales en el bulevar, no sé si llamarle bulevar, pero en toda la carretera, algunos arbolitos, y que eso duró ahí un día o 2 días, ¿verdad? Porque las personas se robaron eso de él. Entonces a mí me pone muy triste, a la vez digo, bueno, esas personas que hacen eso, pues por otro lado también seguro se echan una bomba si se las piden, o disfrutan un baile folclórico, o dicen viva Costa Rica y pura vida, pues entonces, y hay otras formas de entender, más importantes de entender el civismo, creo yo, formas así tan épicas como fue la lucha del combo, y formas pequeñas como debe ser el respeto al otro, como debe ser el respeto a nuestra ciudad, el cuidar lo que nos... Y a veces nos encanta disfrutar el civismo, nos encanta disfrutar la tradición y las canciones y todo, pero tenemos que razonar y tenemos que meditar con cuáles son otras formas de civismo que son incluso más profundas, que llegan más profundo a lo que es el ser costarricense. Y
Y lo que vos nos has expuesto hoy es ese recordatorio, ¿verdad? A gran escala de algo que sucedió que fue, repito, épico, ¿verdad? Que no sucede todo el tiempo y por dicha no sucede todo el tiempo, pero si tiene que volver a suceder, pues tendrá que volver a suceder. Pero también en lo pequeño. Mi pregunta, Lizzy, es la siguiente. ¿Qué aprendimos en el 2000 que nos esté sirviendo ahorita? ¿O qué aprendimos en el 2000? ¿O qué no aprendimos? Más bien, ¿qué aprendimos en el 2000 que nos pueda servir ahora, estemos aprovechando, o que no estemos aprovechando? Porque a veces pensamos que hemos aprendido y a la hora de la hora, a la hora de los balazos, ¿verdad? A la hora de la prueba, que por hoy estamos viviendo otro tipo de pruebas, hemos aprendido, nos está sirviendo, estamos utilizando esto, o nos hemos olvidado otra vez. Tienes que, el problema fue que aquí todos aprendimos, y el que principalmente aprendió fue el gobierno. Entonces el gobierno entendió cómo manejar las luchas en las calles. Y entonces el gobierno entendió que si el pueblo tomaba las calles, iba a ser su pérdida. La siguiente lucha que se dio fue el TLC, y con el TLC, el gobierno simplemente con el referéndum se aseguró de implementar otras estrategias, como fue la división más fuerte de los movimientos. Por ejemplo, recordar el referéndum del miedo, 30 páginas de cómo hacer sentir miedo al pueblo de Costa Rica para que finalmente, ¿verdad? Entonces ellos crearon comisiones especiales para con la lección, el combo, no volver a cometer los errores que cometieron. Y no los han vuelto a cometer. De hecho, fue la única lucha que se ganó. No se han ganado más. Norman Valverde. Luchar, hay que variar los escenarios de lucha siempre. Si la lucha muta, si la lucha cambia, también nosotros tendríamos que estar cambiando. Antes se gritaba puente, puente, y se podía cerrar el puente. Una de las primeras cosas que hicieron fue ampliar el puente, que era necesario, pero que además ya no se puede bloquear. Y cada vez que se genera una lucha como la que acabamos de generar los maestros en contra del combo fiscal, se desmerita y empiezan a dividir. Ellos han aprendido el arte de la división, el arte del miedo y el arte de otras estrategias, como tomar todo el poder político y el ideológico del país. Entonces, como te digo, lamentablemente el combo nos trajo muchos aprendizajes, pero trajo aprendizajes para los dos bandos. Y como un bando es el que se encuentra en poder, el otro bando queda en estado de vulnerabilización. Gracias, Lizzy. Norman Valverde dice, siempre he tenido la duda, ¿cómo yo puedo iniciar un cambio? Siempre que uno lo intenta, nuestras palabras son opacadas con excusa de inmadurez, de que no hemos vivido lo suficiente como para saber del mundo real. ¿Cómo puedo hacer para que me tome en serio si en la mayoría de los casos esto no sucede? O esto sucede, que no se le toma en cuenta, ¿verdad? Sí, Norman. Es un problema que adolece en nuestro país y muchos otros países, que se llama adultocentrismo. El adultocentrismo nos está comiendo. Yo soy profesora por muchos años, y los que han sido mis alumnos saben de sobra que siempre les digo, escúchenme, pero de todo lo que les digo, pásenlo por un filtro y al final ustedes sean los que tengan la palabra. Creo que lo primero es escoger tus luchas. ¿Cuáles son las luchas? Cuando yo leía mi bibliografía, decía que a mí me interesa la lucha social, ambiental y humanista. Entonces, lo primero sería escoger tu lucha. Lo segundo, no escuchar las voces desalentadoras. Los adultocentristas van a existir siempre. Para este curso, para esta presentación, yo le pregunté a un muchacho exactamente como vos, que es estudiante y manejaba tantos datos como los que manejamos. Y le pedí que me la revisara, porque sí siento que ustedes tienen una mente muchísimo más fresca. Y siempre lo diré, todos tenemos saberes. Norman, todos tenemos saberes. Se lo pierden las personas adultocentristas
que no quieren aprender, estamos aprendiendo. Y decía Facundo Cabral, en aprender a vivir se nos va toda la vida. Yo he tenido que desaprender 1000 cosas que había aprendido muy mal, muy mal. Ustedes tienen un camino ganado porque tienen menos cosas aprendidas mal. Yo recomendaría iniciar cuáles van a ser tus prioridades, por qué vas a luchar. Una vez que estés ahí, empieza a alzar tu voz y vas a encontrar compañeros que quieran alzar tu voz exactamente igual que vos, porque en todos los lugares nos vamos a encontrar compañeros de lucha, compañeros que tienen las mismas inquietudes que vos tenés. Solamente se necesita tener las ganas y no dejar que las voces desalentadoras. Mira, si yo la primera vez que participé en la lucha, que fue como estudiante universitaria, hubiera hecho caso del chancletudo, hippie, cochina, sucia, etcétera, pues, pero simplemente no les hice caso. Y sí, chancletuda, comunista, sí, come niños, sí, qué dicha, ¿verdad? O váyase para la casa, haga oficio, así nos gritaban. De hecho, la gente es muy cruel cuando está en las calles, la gente es muy cruel cuando está en las luchas. Si vos no pensás como ellos, la agresión es total y tremenda. Bien, no desalentarte por esas agresiones, buscar tu lucha, cuáles son esas trincheras que vas a elegir y empezar a hacerlo lo antes posible. Y sí, por ahí Laurita Necén encendió la cámara. No sé si es que quería hacer algún comentario o consulta, Laurita. Ay, no te escuchamos, Laura. Abre el micrófono. Ay, sí, perdón, siempre se me olvida. Bueno, primero un saludo a todos y agradecer a Alicia por compartirnos toda esta súper valiosa información. Y quería compartir la anécdota que yo tuve en el 99 precisamente. Yo estaba en 5º año del colegio, entonces recuerdo muy bien que los estudiantes de 5º bajábamos, como quien dice, ¿verdad?, en pelota al parque a manifestarnos, incluso al puente del río Virguero, etcétera. Entonces, en realidad, es increíble que ya hayan pasado 20 años, pero aún en mi recuerdo y en mi memoria ese espíritu de lucha prevalece. Igual cuando lo del TLC, recuerdo que yo era miembro de mesa también y como dijo Licia hace un rato, uno debe de aliarse con las personas que están en la misma lucha, que quieren lo mismo para salir juntos adelante, ¿verdad? En todas estas misiones y estas cosas que muchas veces nos quieren hacer sentir que no son valiosas o que no debemos hacerlas, o nos quieren manipular, y esto es la parte importante de la formación, de las experiencias y de que cada estudiante tenga su propio criterio. Entonces motivar mucho a los estudiantes para que si en algún momento se sienten que no los escuchan, que sigan luchando y luchando, porque va a llegar el momento en que va a encontrar a sus aliados para sacar adelante sus ideas. Gracias, Laurita. Es que vos fuiste una de las que bajó con eso que yo podía recordar desde el otro lado. Qué bonito. Sí, ahí va con mi uniforme. A nosotros nos motivaban muchísimo los estudiantes, era una motivación enorme. Y este mundo quiere que luchemos, eso se escribe fácil y nos individualiza siempre, ¿verdad? Siempre es vos con tu historia, vos en lo tuyo, cada quien en lo suyo, nadie en lo demás, porque nos deshumaniza. Porque en la humanidad tenemos que pensar en nosotros siempre, en la otredad, en el cuido. El cuido es un don con el que el ser humano nació, el don de cuidar, el don de socializar. El problema es que la sociedad te viene trayendo en un movimiento terrible, y ahí sí que hay que hacer una lucha, en un movimiento de individualización tremendo. En primer lugar, porque no les sirve. Miles de personas que no se hablan no sirven de nada, porque ante cualquier injusticia van a callar. Van a haber personas hablando, si te gusta, si es lo tuyo. Por ejemplo, hay tantas luchas humanistas, las luchas contra las mujeres, las agresiones a las mujeres, las luchas contra ambientales, si te gusta la lucha ambiental. Si te gusta la lucha social, hay tantas y tantas, en la pobreza, el desempleo.
todo tipo de lucha, solo tienes que identificarla y tratar de unirte y tratar de crear un colectivo. Siempre los movimientos sociales y cívicos son colectivos, así surgieron, así surgió esta patria, así surgió la independencia, así surgieron todos los movimientos, con personas hablando, con personas intentando hacer mejor. Si no, no hubieran logrado nada. Así surgió quitar la esclavitud de una persona que quería una lucha y unió a muchos en una lucha. Así surgió la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, así surgió la lucha por el voto femenino. Si no son las luchas, no seríamos nada, seríamos una sociedad. Así surgió la revolución. Incluso de luchas de movimientos cívicos, no somos nada si no nos organizamos como sociedad y como movimiento cívico, como un deber cívico. Yo lo veo como un deber cívico. Otra lucha de edad como Muchas gracias, Licia. Algo que mencionabas es muy importante, y Laurita también lo mencionaba, es el aliarse. ¿Con quién aliarse? Personas que te construyan, ¿verdad? Intelectualmente, filosóficamente, que te den información seria, ¿verdad? Que tomen las cosas en serio, porque ahorita en la sociedad en la que vivimos, con tantísima información, redes sociales, memes, noticias, cualquier persona tiene un noticiero o un canal de noticias. ¿Dónde obtenemos esa información, verdad? Es muy importante. ¿Dónde obtenemos esa información? ¿De dónde la estamos recibiendo? ¿Cómo la estamos analizando? ¿Y con quién la estamos discutiendo, verdad? Y analizando. Porque para escoger una lucha, como vos decís, tenemos que informarnos. Tenemos que estar informados de las fuentes correctas y ahí sí, tomar decisiones. Decir, bueno, sí, yo me caso con esta causa o no, ¿verdad? O me caso con la otra, o no estoy seguro, voy a investigar más, sí, hacerlo con responsabilidad. Y ese es un deber cívico, el hacerlo con responsabilidad. Y al fin y al cabo, si tomo una posición porque todo el mundo alrededor lo está haciendo, pero no me he investigado, no lo he hecho con responsabilidad, no sé tampoco qué tan cívico sea eso. Es importante hacerlo con el intelecto y también con una medida y con una dosis de pasión, obviamente, pero usar siempre la cabeza para poder comprender, para podernos preparar, para poder analizar bien. Lizy, muchísimas gracias. Muchas gracias por la conferencia. Nos has ilustrado muchísimo y este tema nos has traído a la memoria un momento en la historia de Costa Rica que no debemos olvidar, que fue hace ya 20 años, sí, Laura, parece mentira, pero bueno, no podemos dejar que pasen los años sin estar recordando eso y sin estarnos alimentando para conocernos más como costarricenses. Y pues en el marco de esta semana, que aunque no podemos estar juntos cara a cara, seguimos apoyándonos y seguimos enseñándonos unos a otros y compartiendo saberes. Y Lizy, muchas gracias. El que quiera abrir el micrófono lo puede abrir, porque yo quiero un aplauso para Lizy. Un aplauso para Lizy. Muchas gracias, muchachos, a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Así que bueno, muchos éxitos. Adiós. Muchas gracias por tenerme en cuenta y cuando quieras ahí estaré para la universidad y para los estudiantes. Gracias. Hola. Feliz tarde, muchachos. Que lo pasen bien. A tomar café. Gracias, feliz tarde igual. Buenas tardes.